Bien, buenas tardes a todos. Reciban una muy calurosa bienvenida. Y vamos a iniciar con el tema de hoy. Es el tema número 28 que vamos a ver en esta serie de Un Salvador para Todos, este estudio que estamos viendo del Evangelio de Lucas. El tema de hoy se titula Una nueva familia. Y recordarán que la semana pasada estuvimos tratando acerca de una parábola, la parábola del sembrador, pero me gustaría comenzar con esto. Una parábola siempre empieza con un cuadro familiar para quienes los están oyendo. Pero al considerar con cuidado ese cuadro, se vuelve muchas veces un espejo en el cual nos vemos reflejados y a muchos no nos gusta lo que vemos. Entonces, siempre las parábolas tienen que ver con algo muy conocido para aquellos que lo están oyendo. Lo hemos dicho muchas ocasiones que, pues en el caso de nosotros, se nos tienen que explicar algunas cosas, ¿verdad? Por eso, comprender una parábola y beneficiarse de ella, beneficiarse de esa enseñanza que da, pues exige una buena dosis de humildad, una buena dosis de, pues no sé si decirle franqueza o de sinceridad cuando nos acercamos a ella, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, porque aquí sigue todavía un lenguaje metafórico de parte del Señor. Vamos a ver los primeros 3 versículos de este pasaje que estaremos viendo hoy, que es de Lucas 8, del capítulo 8, del versículo 16 al 21. Entonces lo vamos a dividir en 2 partes. Los primeros 3 versículos, ¿sí? A esos primeros 3 versículos hay algunos estudiosos que les han llamado dichos flotantes, ¿sí? Porque no necesariamente están, encuadrados cronológicamente en una sola enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, se les dice dichos flotantes porque aparecen aquí en Lucas también, en el capítulo 11, en el versículo 33, en el capítulo 12, en el capítulo 19. Estos mismos dichos aparecen en Mateo 5, en Mateo 10, en Mateo 25. Entonces es como que nos deja ver que es una enseñanza constante, que era algo que se repetía, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahorita en un momentito para allá, pero aquí es evidente que hay un cambio de figuras que ya está utilizando Lucas, evidentemente con respecto a las palabras del Señor Jesús, a los dichos de Jesús, ¿sí? Lucas aquí lo liga con el tema de escuchar, obedecer y testificar. Lo inserta, sale de la parábola del sembrador y de pronto Lucas lo une aquí y lo inserta, ¿sí? Entonces ahora la palabra del Señor pues ya la está, y el efecto de la palabra ya lo está comparando con una luz que debe ser expuesta para disfrutar los beneficios que precisamente esta luz ofrece. Vimos la semana pasada que la palabra germina y la palabra produce lo inesperado, ¿recuerdan? Y ahora viene, repito, esta figura que utiliza como una luz. Así que vamos al pasaje que nos ocupa hoy, que es Lucas capítulo 8, versículos el 16 y el 17. Dice, y ya después veremos el 18, ahorita vamos a ver estos 2 primero. Dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama.
sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Aquí evidentemente no es de que entren y vean la luz, sino es para que puedan ver con la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. En Mateo, en el capítulo 5, cuando está tratando esto, este mismo pasaje, agrega algo y dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a Dios. Es cuando está allá en las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice ahí en Mateo. Es decir, que se haga evidente la presencia de la vida de Dios en aquellos que escuchan con atención el mensaje de Cristo y lo ponen por obra, ¿sí? Todos entendemos que el propósito de la luz, pues, sencillamente es permitirnos ver. Entonces, ese es el punto. Y aquí, repito, Mateo va más allá, ¿sí? Y establece eso, para que vean sus buenas obras. Para que es decir, ese efecto de haber abrazado la palabra, que pueda ser evidente para los que están en derredor y que eso alumbre a los que están en derredor. Que en relación con las acciones de ustedes, se puedan contrastar con las que pues ese mundo en tinieblas tiene, ¿sí? Por otra parte, nos deja ver también que es una necedad muy grande pretender esconderse de Dios, ¿verdad? Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Es decir, a la luz de la palabra de Dios todo queda expuesto, ¿verdad? En Hebreos nos dice que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, que separa, ¿verdad? Lo más íntimo, lo más profundo, que pone de manifiesto las intenciones del corazón. Y eso es cuando vamos a la palabra, eso es lo que vemos. Cuando vamos a la palabra veíamos en un principio, ¿verdad? Lo encuadramos y todo ahí, pero llega un momento en que ya nos interpela a nosotros, en que ya nos estamos reflejando ahí y vamos a la palabra y cuando venimos con sinceridad, con humildad, ¿verdad? Con franqueza, con honestidad, pues trae a flote las cosas. Entonces es una necedad muy muy grande pretender esconderse de Dios. Y el Salmo 139 es muy ilustrativo al respecto. Entonces sería bueno que cuando repasen este tema lo lean, ¿sí? O que lo lean antes de volver a escuchar el tema o de que repasen sus notas, que lo agreguen ahí. Ahorita no lo leemos todo, también por cuestiones de tiempo. Entonces, seguimos avanzando. El evangelio que tenemos, este evangelio que nos ha sido dado, no nos fue dado nada más para admirarlo, ¿sí? No nos fue dado nada más para hablar de él y confesarlo, sino para practicarlo. Esto es muy importante. Ahora el domingo, Rocío estuvo dando una clase y apuntaba muy acertadamente las diferencias dentro del pensamiento grecorromano o el pensamiento griego y después adoptado también por el romano, ¿verdad? Por eso es greco-romano. Y la diferencia con el pensamiento oriental, ¿sí? En este caso, el pensamiento hebreo, tocante a la sabiduría. Por ejemplo, siempre los griegos estaban muy interesados en las argumentaciones, en los discursos, ¿sí? Habían unas personas que se les llamaban sofistas y ellos iban y daban discursos, los contrataban, llegaba gente, escuchaban, debatían, pero todo eso apuntaba a las ideas, ¿verdad? Que no está mal tener ideas, pero el asunto es de que entendiendo bien la palabra, pues era una sabiduría que solamente quedaba
en esa parte que en el griego se le conoce como gnosis, ¿verdad? Esa parte cognitiva, el pensamiento, esas cosas que uno puede intuir, ese conocimiento que es muy intuitivo. Y hay otra palabra en el griego que también se refiere al conocimiento y que es la palabra oida. Y oida tiene mucho que ver o tiene más que ver con un conocimiento de experiencia, con un conocimiento que se lleva a la práctica y que se tiene porque se ha visto repetido, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, la Escritura en Romanos 8:28, pasaje muy conocido, sabemos que los que aman a Dios, ¿verdad? Ese sabemos es oída, ¿verdad? Es decir, tenemos la experiencia, hemos visto ya, tenemos registro en la palabra de Dios, hay historias acerca de eso, ¿verdad? Hay una práctica acerca de eso, que los que aman a Dios, pues todas las cosas cooperan para el bien, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, esto es muy importante porque el Evangelio va muchísimo más allá del solamente conozco y solamente lo sé y solamente lo veo desde un ángulo académico, que es importante conocer todas esas cosas, claro que sí, pero lo esencial es vivirlo. Nos fue dado para vivirlo y que podamos proclamar de aquello que vivimos, ¿sí? Toda la parte académica, me atrevo a decir que los primeros 300 años de la iglesia era más un tema pastoral, era más un tema práctico, las escrituras. Después se convirtió ya en algo más filosófico, precisamente, ¿verdad? A la hora de que se introduce a la academia. Entonces, por eso, su propósito no es meramente residir en nuestro intelecto y en nuestras memorias, sino que se vea en nuestras vidas. No estamos diciendo que no debemos de comprenderlo, de que no debemos de meditar en eso, de que no debe de estar ahí. No estamos diciendo qué bueno que lo tenemos ahí, pero eso debe de trasladarse a todos los asuntos, a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que se haga evidente que vivimos dentro del reino de Dios, produciendo un contraste con la oscuridad del mundo. Por eso, pues dice que nadie esconde, ¿verdad? Que nadie enciende una lámpara para después esconderla. Nadie en nuestra actualidad nadie enciende una luz para ponerla debajo de algo en donde no ilumine. Entonces, el teólogo americano del siglo XVII, Jonathan Edwards, siglo XVIII, decía que el fuego, refiriéndose a las escrituras, que el fuego servía para dos cosas. Uno, dar luz al entendimiento. Y miren que él era una mente brillante, ¿sí? Probablemente la mente teológica más brillante que ha habido en América, ¿sí? Uno era dar luz al entendimiento y dos, dar fuego en el corazón. Es decir, una pasión por el Señor, una manifestación continua del compromiso y del amor por Cristo y del amor por los suyos. O sea, sí que bueno, viene ese entendimiento que da el Señor, que me permite aplicar las cosas que Él nos dice, que me permite evaluar y que me permite discernir desde la perspectiva de Dios todos los asuntos, no desde la perspectiva del hombre. Entonces, por eso es muy importante ponerle atención a la palabra de Dios, ¿sí? No solamente el hecho de escucharla, ¿verdad? Y en un sentido natural de los sentidos, sino con una atención, ¿verdad? Con una prontitud para ser diligentes
en llevar a cabo aquello que nos está demandando. Entonces, vamos ahí al versículo 18 de Lucas 8. Seguimos con el pasaje y dice: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Fíjense qué interesante dice: tengan cuidado de cómo oyen, ¿sí? Otra versión dice: pongan mucha atención. Entonces dice: pongan mucho cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Estas son de esas paradojas, ¿verdad? Que luego aparecen, ¿no? Nos encontramos muchos, el Señor habla en muchas paradojas, ¿no? Al que tiene, se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene le será quitado. Y uno pudiera decir, bueno, pues en el sistema del mundo, ¿verdad? Si pensamos con toda la carga que ha habido ahora, la carga social, ¿verdad? El enfoque social es, no, pues al que tiene mucho hay que quitarle para darle al que no tiene. Pero aquí nos está hablando de poner mucha atención al mensaje, ¿sí? Es decir, nos está diciendo: atiéndanlo, no desechen, no lo hagan a un lado así como así, ¿sí? Y esto queda muy, muy claro, que es, por un lado, es una instrucción, pero también es una advertencia. Entonces, J.C. Riley decía lo siguiente, fíjense bien, leer la Biblia es esencial para tener un conocimiento cristiano. Esto lo está diciendo ahí en el siglo XIX, ¿sí? J.C. Riley dice: es esencial para tener un conocimiento cristiano. Pues claro, ¿de dónde vamos a tomar la doctrina de Cristo? Pues de las Escrituras, ¿verdad? De Cristo mismo. Dice: pero la mera lectura formal de un determinado número de capítulos por obligación, sin un humilde deseo de ser enseñado por Dios, es poco mejor que una pérdida de tiempo. Híjole, está bien tremendo eso que nos dice, ¿sí? Está bien tremendo eso que nos dice, porque conectándolo con el versículo 18, nos dice: es que a la hora de que si yo no voy, ¿verdad?, a la Escritura con humildad, con el deseo de crecer y de poner por obra aquello que estoy escuchando o aquello que estoy leyendo, pues entonces aún lo que yo pienso que entiendo no lo voy a retener. Pero cuando yo voy con humildad, cuando yo voy con el deseo de ser enseñado, cuando yo estoy poniendo atención, eso que me está siendo dado aún se va a ampliar y se va a ampliar y va a crecer y va a crecer. Pero si alguien no atiende al mensaje, ocurre todo lo contrario, hasta como llegamos a comentar en la semana pasada, ¿verdad? Un tema que surge ahí es el endurecimiento judicial. Es decir, el no poner atención al mensaje que se está dando. En primer lugar, uno se distrae, se empieza a alejar. Después viene un autoendurecimiento. Es decir, ya empieza uno a rechazar, ya no solamente no le pone atención, ya lo empieza a rechazar, y posteriormente ya viene ese endurecimiento. Entonces, esto que está hablando aquí el Señor, esos dichos flotantes, póngame atención cómo se van a enlazar ahorita con los siguientes pasajes. En Juan capítulo 17, en la versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí, es una versión española, se lee así el versículo: el que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, podrá comprobar si lo que yo enseño es cosa de Dios o si hablo por cuenta propia. Recuerdan que eso era algo de lo que lo acusaban, ¿verdad? O sea, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, pero
si existe esa disponibilidad, esa disposición de ustedes de hacer su voluntad, van a poner atención a lo que estoy diciendo. En otras palabras, si oímos y respondemos en obediencia genuina porque amamos su voluntad, entonces recibiremos más verdad, hermanos. ¿Sí? La capacidad para entender su palabra se va a expandir y ese crecimiento va a ser evidente para muchos. Eso es clave que lo tengamos nosotros ahí presente, ¿verdad? Que vamos y es porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero no porque ya no nos queda más. No, como lo hemos comentado, Rocío y yo hemos comentado mucho esto, ¿verdad? O sea, no es porque ya, pues ya qué, ¿verdad? Sino porque hay un entendimiento y hay un deseo de hacer la voluntad de Él. Cuando eso ocurre en nosotros, entonces recibimos más verdad. Pero cuando no ocurre de esa manera, cuando es lo contrario, entonces aún lo que tenemos nos es quitado. Y eso es muy triste, ¿sí? Es básicamente lo mismo lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Vengan conmigo, por favor, ahí. Van a ver la lámina, pero es en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 12 al 15. Lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y pureza. ¿Se fijan? O sea, la luz ahí está reflejándose. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Versículo 14. Fíjense, no descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Es decir, hubo un don y el Señor nos da dones, ¿sí? Hay dones, hay capacidades, ya sabemos esto, hay dones que son dados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son habilidades, son habilidades especiales, vamos a decirlo así, sobrenaturales, para llevar a cabo las encomiendas que Él nos da y para edificar al cuerpo de Cristo y glorificar a Dios de esa manera. Pero también hay dones en el sentido del ministerio, ¿verdad? Hacia el cuerpo de Cristo. No me voy a detener ahorita ahí. Lo que quiero subrayar es que hay cosas que Dios nos da, pero que nosotros debemos de ser cuidadosos con ella. Por eso dice, no descuides. Es una instrucción. Versículo 15, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo, y aquí está el punto, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Sí? Entonces es muy difícil progresar en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces lo limitamos nada más al ministerio. Y evidentemente aquí Pablo se está dirigiendo a este joven pastor, pero esto no queda circunscripto o no queda limitado nada más a alguien que está en el ministerio. Esto va para todo creyente, ¿sí? No debemos de descuidar lo que Dios nos da, debemos de ser diligentes en aquellas cosas que nos fueron dadas para ponerlas por obra, ¿sí? Entonces, qué importante es, mis amados, que seamos diligentes en poner atención y atender el mensaje de Cristo. Porque si no lo hacemos, pues como dice en Hebreos 2:1, ¿verdad? No es difícil perder el rumbo. Si no atendemos, si no ponemos atención al mensaje, si no somos diligentes en poner atención, pues no es difícil que nos deslicemos, no es difícil que vayamos tomando otro rumbo, ¿verdad? Si no lo atendemos, no es difícil que ocultemos la luz de Cristo. Entonces, porque a fin de cuentas,
no hemos recibido este enorme tesoro, mis amados, para mantenerlo en secreto. Entonces, vean cómo se relaciona con vivir a Cristo, ¿sí? ¿Cuánto sentido cobra el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Verdad? Que podamos manifestar la vida de Cristo. Entonces, por el otro lado, si somos diligentes en atender las enseñanzas del Señor, pues tendremos mucho que dar. Tendremos nuestras lámparas llenas de aceite, por llamarlo de alguna manera. Siempre habrá algo que dar, siempre habrá una palabra, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos, siempre, pues siempre estaremos en una mejor postura y en una mejor posición de ser de ayuda y de bendición para quienes nos rodean. Y evidentemente en todo esto, pues para glorificar al Señor. Por eso dice, ¿verdad? Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. De lo contrario, pues ahora sí que somos lámparas apagadas sin aceite, o si queremos entender mejor la figura, ¿verdad? Si no atendemos, somos como un móvil sin señal. No sirve de mucho, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Vamos a pasar ya al versículo 19, porque aquí es como hay como un cambio de ritmo, ¿ok? Ya deja claro que debemos de poner atención al mensaje y aquí de cierta manera nos va a dejar ver el porqué de todo esto también, además de lo que ya hemos visto, pero aquí hay unas implicaciones bien bonitas, van a ver. Versículos 19 al 21 de Lucas 8, lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Este pasaje también está en Mateo, es el pasaje paralelo, está en Mateo 12, 46 al 49 y en Marcos 3, del 31 al 35. ¿Sí? Versículo 19 dice: entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Muy probablemente estaba en alguna casa, ¿sí? Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? ¿Se fijan? Sigue conectando todo esto, ¿verdad? Sigue en una misma línea. El pasaje nos dice hoy es que quienes escuchan y obedecen la palabra de Dios son una nueva familia. Son la familia de Jesús, son la familia de Dios. Notarán una vez más este tema de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Lucas registra este evento, ¿verdad?, en este punto de su evangelio, porque quiere destacar una vez más lo importante que es escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Así que Lucas da otro de esos vuelcos, ¿verdad? En lo personal, este vuelco que da, este giro que da, a mí me parece muy, muy bonito y me parece muy, muy alentador, porque deja en claro que atender con diligencia el mensaje de Cristo es que venimos a ser parte de una nueva familia. Es como se llama este tema. Miren, yo sé que aquí nos vamos a identificar prácticamente todos los que estamos aquí en Londres, porque, ¿verdad?, puede tener un significado muy alto, porque para muchos de nosotros podemos ver esta experiencia de haber sido de alguna manera desarraigados de nuestros lugares de orígenes, ¿verdad? Desarraigados de nuestras familias, ¿verdad? Aún de familia extendida, ¿verdad? Es decir, familiares, amigos, cercanos. Y creo que es fácilmente se entiende
cuando uno está en, en, en la postura que podemos estar al estar fuera de nuestro país, al haber llegado, algunos llegaron hace muchos años, ¿verdad? Y algunos llegaron directamente aquí a Reino Unido, otros llegaron a otros lugares, pero hubo como un corte, ¿verdad? Hubo un desarraigo. Y bueno, en el mejor de los casos, algunos tienen consigo a su familia, vamos a decir, su familia nuclear. Bueno, pues se vino toda la familia, ¿verdad? Papá, mamá, los hijos, y sí, allá se quedaron pues los abuelos y se quedaron los primos y los amigos y en algunos casos, ¿verdad? Pero la mayor parte de esa familia quedó atrás. Ahora, póngame atención, cuando el Señor nos planta en una iglesia local, ¿verdad? En esos nuevos lugares de donde nos ha puesto, ¿verdad? De residencia, esta viene a ser una nueva familia, ¿sí? Por eso, fíjense que en el estudio de la iglesia en los Estados Unidos, o en la eclesiología que se ha desarrollado, al menos la que han desarrollado en los Estados Unidos, los autores norteamericanos, frecuentemente subrayan y promueven la imagen de la iglesia como de la familia de Dios. Ciertamente lo es, pero siempre se mueve mucho una familia. De hecho, la imagen que dan y muchos de los nombres de las iglesias en los Estados Unidos tienen alguna relación con familia, ¿sí? Porque otra vez, para quienes experimentamos haber dejado todo atrás, la iglesia no es una colección de familias, sino nuestra propia familia. Es la familia de Dios, ¿sí? Y menciono en los Estados Unidos de esto porque evidentemente ha habido una inmigración muy grande, ¿verdad? De muchas naciones, ¿verdad? Y es siempre, está esa añoranza, ¿verdad? Quedaron atrás, vente acá, aquí somos familia, ¿verdad? Y se ha, déjenme decirlo, lo voy a decir en buen sentido, se ha explotado, ¿no? Esa idea. Ahora, lo cierto es que somos una nueva familia. Entonces, después ya de haber visto todo esto, ¿verdad? Fíjense, el texto que vamos a ver a continuación me pareció de lo más bonito y de lo más esperanzador, porque conéctenlo esto con lo que acaba de decirnos el Señor cuando le preguntaron, ¿verdad? Oye, ahí está tu mamá, están tus hermanos, ahí está tu familia, quieren hablar contigo. Y bueno, Marcos y Mateo tienen registrado una pregunta que el Señor no hace aquí en Lucas, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? No, pues mi madre y mis hermanos, o sea, se está refiriendo a mi familia, los más cercanos a mí, pues son los que creen, son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Son los que oyen y creen, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos al que Él envió. Entonces, vamos para allá, vamos a ver este versículo que, repito, a mí me parece muy bonito a la luz de todo esto que estamos viendo. Efesios 2:19, Nueva Biblia de las Américas, se lee así. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No? En el texto griego, cuando dice ya no son extraños ni extranjeros, se referían a... El término que utiliza se refiere a gente que incluso es despreciada por los nativos, ¿no? O sea, así como que, este es extranjero y no quiero nada con él, ¿no? Dice, no, ustedes ya no están así. A donde ustedes estén, ¿verdad? Al haber creído ya. O
O sea, son conciudadanos de los santos. Aquí se está refiriendo ya a la cercanía con los judíos y gentiles, ¿no? De los dos pueblos hizo uno solo. Dice, si no son conciudadanos de los santos, eso es lo que quiere decir, y son de la familia de Dios. Entonces, ya es una forma de decir, pues ya no están sin derechos en el pueblo de Dios. O sea, tienen todo el derecho, ahora son miembros de la familia de Dios en plenitud de derechos, ¿sí? Ahora, esa plenitud de derechos, al estar en la familia de Dios, pues también tiene responsabilidades, ¿verdad? Sabemos que alguien que tiene derechos y derechos y derechos y no está consciente y no practica las responsabilidades, es un peligro, en primer lugar para sí mismo y para los demás también. Entonces, podemos decirlo de una manera todavía más sencilla, ¿verdad? Que es, por medio de Jesús, estamos en casa con Dios, con una nueva familia. Y eso es algo que se atesora, que se valora tanto, ¿verdad? Cuando uno está lejos de los suyos. Entonces dices, es cierto, fui desarraigado de un lugar, pero el Señor ya me plantó aquí y ahora esta es mi familia. No que los otros lo hayan dejado de ser, porque eso no es así, pero qué bendición, que otra vez, como mencionamos, ¿verdad? No llegamos a la congregación y vemos a la familia, no sé qué, familia, sino que los vemos y podemos decir, esta es mi familia, ¿sí? Vamos a la conclusión, pero vamos a regresar muy rápido a ver los versículos 19 al 21 para rescatar la idea. Vamos a leerlos otra vez y después ya vamos a cerrar con algunas conclusiones, ¿verdad? O con la conclusión en general, algún par de puntos por ahí. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, aquí céntrense, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Entonces, hay gente que piensa, ¿verdad?, que esta historia contada en los evangelios pareciera ser una señal de insensibilidad por parte de Jesús. O sea, ¿cómo estará despreciando a su familia? ¿Cómo, si ahí está su madre, por favor, y ella es tan importante, ¿verdad? Pero no es así. Lo que está haciendo el Señor aquí es una descripción, es de una de las maneras en que el escuchar la palabra de Dios nos bendice. Es que tremendo. Vean qué tremendo. En ninguna manera es algo rudo de parte de él o es una falta de atención hacia su mamá. ¿Sí? No dice que no la atendió o no los atendió a ella y a sus hermanos. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es de que el Señor aprovechó esa oportunidad para decirle quiénes son los que están cercanos, ¿verdad? Los que forman parte de la familia. Ahora, ponga atención en esto, por favor. ¿Cómo podemos entrar en una intimidad, en un conocimiento de su persona, si somos ligeros y descuidados con su palabra? Si somos descuidados con su mensaje, ¿cómo? ¿Sí? Es fácil pensar que somos espirituales porque oímos un montón de predicaciones, ¿verdad? Ahorita podemos literalmente estar las 24 horas escuchando distintas predicaciones y pasarían muchos días y seguiríamos oyendo nuevas predicaciones. Eso no nos hace más espirituales. Yo no digo que está mal, ¿sí?
porque nos ponemos a hacer notas de eso y aprendemos y todo está bien porque subrayamos nuestra Biblia, pero en realidad se trata de aterrizar cada una de esas enseñanzas a la práctica. No decimos que no hagamos esto, al contrario, ¿verdad? Pero el punto es de que nos podemos deslizar, podemos perder el rumbo muy fácilmente si no atendemos la palabra del Señor. ¿Sí? Es facilísimo hacer eso. Entonces, termino citando una vez más al pastor y escritor inglés del siglo XIX, a John Riley. La mayor forma de egoísmo es la del hombre que se conforma con ir al cielo solo. Lo voy a repetir. La mayor forma de egoísmo es la del hombre que se conforma con ir al cielo solo. Es decir, escucho, me quedo con esto y escondo la luz. Guardo la luz. Y eso es lo más lejano al carácter cristiano. ¿Sí? Siempre que pensamos en la familia, a veces nos quedamos un poco cortos. Y me refiero cuando pensamos en la familia de Dios. Porque nuestra familia evidentemente son muy cercanos en nuestro sentir, en nuestro corazón, a nuestra carne. Pero la familia en la carne es eso. A fin de cuentas, esa es una familia temporal. Pero la familia que es eterna, ¿sí? O que es hasta la sempiternidad, ¿sí? Es aquellos que hemos abrazado el mensaje de Cristo y que pues nos ha dado su vida y que nos ha unido con su misma vida. Entonces, pues démosle gracias, hermanos, al Señor y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por los tiempos, por las cosas que podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y abrazar las implicaciones que tiene el escuchar tu palabra con atención para ponerla por obra. No solo produce una bendición en nuestras vidas que impacta a los que están cercanos, Señor, pero sí alcanza a todos aquellos que nos rodean porque pueden ser iluminados, Señor. Ayúdanos, Dios, a valorar la enorme riqueza y la bendición que es ser parte de tu iglesia. El hecho de estar plantado en una congregación local, Señor. Ayúdanos a apreciar y a disfrutar, Señor, de formar parte de una nueva familia, de tu familia, y que cada día la podamos disfrutar más y podamos dar gracias por ella, Señor. Damos gracias ciertamente por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras parentelas, Señor, nuestros sobrinos, nuestros tíos, ¿verdad? En medio de los cuales tú nos trajiste a este mundo y bueno, Señor, ayúdanos a ver también que todo eso es temporal, pero esta nueva familia es para siempre, Señor. Y la podemos disfrutar en esta tierra en donde estamos, pero la seguiremos disfrutando allá contigo, allá en donde estaremos para siempre disfrutándote de ti y los unos de los otros juntos, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.